como le iba diciendo anteriormente, nuestro cuerpo es una creación magnífica. Nuestro cuerpo ha sido creado bajo una mística completamente grandiosa. Nosotros tenemos dentro de nuestro cuerpo el sistema de sanación. Nosotros muchas veces pensamos o creemos que la sanación está externa, pero la sanación está dentro de nuestro cuerpo. Solo tenemos que generarla, y tenemos que generarla bajo una serie de mecanismos que conlleven a un equilibrio corporal. Y ese equilibrio corporal tiene que ver con muchísimas causas. Una de las causas principales que lleva al desequilibrio son los pensamientos inadecuados, los pensamientos no buenos. Existe en medicina lo que se llama el placebo, que es cuando tienes un pensamiento positivo y que tienes una sensación, o que te da una sensación de placer. Eso es conocida como placebo. Y hay la otra contraparte, que es el nocebo, que es cuando ya tú tienes algo negativo y que tú lo procesas como que no te da placer. Todos los estudios médicos, para hacer cualquier estudio médico, se hace una comparación con un placebo. El placebo es que se le da al paciente, se le da a la persona algo que no contiene nada específicamente. Por ejemplo, si yo estoy estudiando la ansiedad y yo quiero saber cómo funciona la ansiedad, pues yo le doy un ansiolítico y le doy a otro paciente un terroncito de azúcar en vez del ansiolítico. Entonces yo comparo cómo funcionan esas dos entidades, esos dos medicamentos en sí, y le hago creer al paciente, le hago creer a la persona que se está tomando el ansiolítico. Entonces, muchas veces se ha visto que las personas reaccionan de la misma manera al medicamento que al placebo. Entonces, ¿cómo tú, teniendo un dolor físico, vas a reaccionar a algo que no tiene absolutamente nada? ¿Cuál es el mecanismo? O sea, ¿cuál es la respuesta a eso? Y la respuesta es que cuando tú le das el placebo, el paciente, como tiene confianza en el medicamento que se le está dando, él cree que está tomando lo que le va a sanar, y él crea dentro de él los mecanismos de curación, porque él está confiado en que eso le va a curar. Y él libera una serie de sustancias que lo van a reparar. Eso hace que el organismo, si tenía células dañadas, si tenía algún órgano dañado, comienza a regenerarse. Simplemente por un cambio de actitud en el pensamiento. Los pensamientos son energías. La mente genera energía. Cuando estamos teniendo un pensamiento, estamos generando una energía que se puede transmitir. Si tenemos 2 o 3 personas, tenemos el mismo pensamiento y lo comunicamos, pues estamos también generando una energía alrededor de nosotros. Y imagínese usted cuando hay una comunidad de personas que están generando el mismo pensamiento y están generando la misma sensación. Eso te crea un poder, te crea una sanación. Por eso muchas veces usted escucha que una persona se sanó por una oración, se sanó porque alguien fue a visitarlo, y usted dice, bueno, pero
¿Cuál es el mecanismo de esa sanación? No tiene sentido. No es real, o sea, no puedo creerlo. O sea, tú como médico muchas veces, bajo los mecanismos reales y normales, no lo puedes procesar. Pero es a través de este mecanismo interno que tiene tu cuerpo, que es maravilloso, que se puede curar él mismo. Cuando estamos ante una sensación de felicidad, por ejemplo, si todo el mundo recuerda en un momento de su vida cuando ha estado enamorado, cuando uno se enamora, pues libera una serie de sustancias dentro del organismo que le producen felicidad. Y eso no solo le produce una felicidad, sino que esa felicidad tú la puedes transmitir incluso hasta los que están a tu alrededor. Por eso mucha gente dice, oh, pero fulano parece que está enamorado, porque realmente es una sensación tan increíble que tú la puedes transmitir, que el otro hasta se da cuenta realmente. Y es por esta razón. De otra manera, cuando tú tienes miedo, entonces el organismo se prepara ante una agresión. Nuestro cuerpo, por miles y miles de años, pasó por una evolución, por una parte evolutiva, y se fue adaptando hacia ciertos condicionamientos, lugares. Por ejemplo, el hombre cazaba y comenzó a hacer instrumentos y comenzó a perfeccionarse. Pero lo que se perfeccionaba, él creaba mecanismos de defensa internos que le producían sanación en ese momento, porque no contaba con otros tipos de herramientas. Entonces, uno de los mecanismos que crea el cuerpo humano como una especie de defensa, de autodefensa, es el estrés. El estrés tiene dos variantes, una variante positiva y una variante negativa. No todo el estrés es malo, hay un estrés que es bueno. Por ejemplo, cuando usted está haciendo ejercicio, el cuerpo se prepara para ese ejercicio y comienza a liberar una serie de sustancias que van a ir hacia los músculos, va a llevar la sangre, va a bombear más la sangre hacia los músculos y hacia los órganos vitales, y los va a sacar de los órganos que no son vitales. Ese estrés es beneficioso porque, aparte de que es un estrés que va a mejorar tu salud, tú lo haces de buena voluntad, porque cuando estás haciendo ejercicio, pues estás haciendo algo de buena voluntad y lo estás haciendo bien. Estás pensando que es algo confortable. Pero ¿qué pasa cuando tú tienes un estrés o tienes un estado de miedo y ya esa sensación no es confortable? Por ejemplo, si de pronto te ataca un león, te ataca un tigre o un perro rabioso, que es más frecuente en nuestro país, porque casi no encontramos tigres, bueno, aquí solamente en los zoológicos, pero supongamos que un perro rabioso te cae detrás, entonces tu cuerpo crea el mecanismo de defensa ante esa agresión y comienza a derivar una serie de sustancias para esa emergencia. Él se prepara, por ejemplo, toda la sangre que está depositada en el sistema digestivo pasa a los músculos, toda la glucosa que está acumulada en el hígado pasa al torrente sanguíneo para darle energía al cuerpo. La sangre va en mayor cantidad y es bombeada con mayor cantidad gracias a una serie de sustancias que son liberadas por las glándulas que están por encima del riñón, que se llaman las glándulas suprarrenales, y ellas producen un aumento de la frecuencia de bombeo del corazón para que se produzca una oxigenación mayor del cuerpo. Entonces, en ese momento, aparte de que se recoge la sangre de donde estaba para ponerlo en unos órganos específicos, pero estoy poniendo la sangre, sacando sangre de otro lado, y otro lado se me está quedando sin sangre o se me está quedando con menos sangre,
aparte de eso, el sistema inmunológico, que es un sistema de defensa, es como si fueran los guardias, como si fueran los policías que tenemos dentro de nuestro cuerpo, también es movilizado. Se moviliza ese sistema que es maravilloso de protección que tenemos en nuestro cuerpo en ese momento. Muy bien, todo ese sistema produce que cuando tenemos esa agresión, pues tú puedas correr rápido, estás alerta, y puedes salir fácilmente de esa agresión en la que has sido sometido. Pero ¿qué pasa cuando tú no sales de esa agresión? Cuando tú permanentemente te quedas con ese estrés, permanentemente estás con miedo. Entonces te quedas con lo que se llama el estrés crónico. Recuérdense que aparte de lo que yo le dije, de la parte cuando la sangre se recoge para ser llevada hacia unos órganos, es eliminada de otras áreas. Y una de las áreas específicas, por ejemplo, el estómago y los intestinos. Las personas estresadas, usted se va a dar cuenta normalmente, o estresadas crónicamente, se va a dar cuenta que sufren de úlceras, de gastritis, les duele el estómago, ¿no? Náuseas, tienen problemas de estreñimiento crónico, porque están constantemente estresadas y esa sangre que normalmente debe fluir hacia esos órganos vitales no están fluyendo. Entonces, eso produce un desequilibrio en el organismo. Fíjense que como una situación tan aparentemente que creemos que no tiene nada que ver, pues cómo puede crear una enfermedad. Específicamente el estrés crónico es el principal y es el que tiene más problemas. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué tiene que ver eso con nuestros pensamientos y con el día a día de nosotros, en el que estamos diariamente sometidos? Por ejemplo, una persona que está en un trabajo y ese trabajo tiene un jefe que es muy grosero o que no es muy bueno, que le habla de manera no adecuada, o tiene compañeros que la persona no se siente bien, pues esa persona genera sentimientos de estrés. Esa persona se siente atacada y crea en su pensamiento o crea en su cerebro la misma reacción que si el perro rabioso le estuviera cayendo atrás. Entonces, esa persona se crea ese mecanismo de estrés crónico y constantemente va perdiendo la energía, va perdiendo su protección vital. Entonces, ¿cuáles son los órganos que primeramente se van a afectar? Pues comienzan precisamente de lo que usted está utilizando con más frecuencia. ¿Cuáles son los que usted utiliza? Pues está utilizando el sistema digestivo, por eso están tan de moda las enfermedades digestivas. El riñón, porque estamos utilizando la energía, cada vez que estamos ante una situación estresante, estamos utilizando el riñón, y estamos utilizando también unas glandulitas que están por encima del riñón, que se llaman las glándulas suprarrenales, que son las que liberan el cortisol, que son una de las hormonas principales que intervienen en el proceso de estrés. Es la que se prepara la que se libera para que los órganos actúen más eficientemente y más rápidamente. Cuando ocurre este tipo de reacción, entonces el cuerpo se debilita. Cuando estamos continuamente utilizando nuestros sistemas de defensa o nuestros sistemas de protección, nuestro cuerpo se debilita. Un cuerpo que estaba completamente sano comienza a debilitarse, comienza el cansancio. Cuando yo hablaba ahorita de la enfermedad, cuando inicié el programa,
lo primero que yo comencé a sentir es cansancio. Yo me sentía súper cansada. Y se lo atribuía a que trabajaba mucho. Yo salía de mi casa a las 8 de la mañana y llegaba casi a las 10 de la noche. Un trabajo en la clínica, un trabajo en el hospital, y era bastante extenuante. Muchas veces tenía que amanecer y duraba hasta 2 y 3 días de trabajo continuo, muchas veces sin dormir, y esto generaba en mí un estrés, un estrés crónico, y esto producía un desgaste físico que al final me llevó a la enfermedad, entre otras cosas, porque no lo voy a atribuir todo hasta a estas cosas. Hubo otras cosas más, pero voy a enfocarme solamente en este punto porque es el punto importante y que es el más importante porque yo lo puedo dirigir, así como él me dirigió a mí sin yo saberlo o sin yo darme cuenta, porque muchas veces lo sé conscientemente, pero inconscientemente no me estoy dando cuenta. Entonces inconscientemente me está dirigiendo y me está gobernando y me está llevando hacia un proceso que no me estoy dando cuenta. Muchas personas, por ejemplo, llegan a la consulta y es increíble cuando tú haces el historial clínico, te das cuenta que esa persona sufre de una gran ansiedad, y cuando le investigas, su madre es hipertensa, su padre es hipertenso, su abuela murió del corazón, y etcétera, etcétera. Entonces, cuando tú hablas con el paciente, tiendes a pensar que, bueno, eso fue porque en sus genes él trajo esa enfermedad o la vino arrastrada por una modificación genética. Actualmente se ha demostrado que muchas de las enfermedades que estamos catalogando como enfermedades de causa genética realmente no son genéticas, realmente son causadas por el entorno y por el medio ambiente nocivo al que constantemente está sometida esa persona. Por ejemplo, una persona o un niño que nace de un hogar donde tiene un padre que tiene 5 trabajos, que tiene 5 empresas, que llega a las 10 de la noche, cuando el niño va a preguntarle algo nunca tiene tiempo, tiene una madre que está todo el tiempo metida en un salón de belleza o está en otras cosas, quizás no le está dando tiempo a su niño, no le está poniendo atención. Esa persona también está muy estresada porque también quiere aparentar muchas cosas que uno se lleva del mundo en el que estamos, un mundo básicamente lleno de ilusiones. Y esa persona también está muy estresada porque esa persona quiere también aparentar, y dentro de su apariencia ella quiere demostrarle al mundo que es bonita, que ella puede, que ella es buena madre, que ella es buena profesional, y también se llena de estrés, también se llena de mecanismos que producen enfermedad en esa persona. ¿Qué usted cree que puede ocurrir con ese niño que se cría bajo ese hábitat? Aparte de eso, están los factores alimenticios y los factores de traumatismos del ambiente que conllevan también, junto con ese mismo comportamiento que ese niño está viendo dentro de su entorno. Entonces, posteriormente, ese niño se le crea una ansiedad crónica y va creciendo con esa ansiedad. Y posteriormente, ya cuando usted viene, le toma la presión, pues ese niño es hipertenso, igual que su padre o su madre. A lo mejor no iba a desarrollar la hipertensión, pero el entorno en el que estaba no era un entorno bueno. Hay un biólogo muy famoso que en los años 50 él hizo un estudio
y vio qué importancia tenía el medio ambiente, el entorno en el cual las células se estaban desarrollando. Él tomó células que estaban sanas y las puso en un medio nocivo, en un medio no adecuado para ellas. Y comenzó a mirar que esas células comenzaron a enfermar. Cuando él tomó esas mismas células que estaban enfermas y las cambió de lugar, les cambió el entorno en el que estaba metida, esas células cambiaron y se regeneraron. Nuestro cuerpo tiene células que son capaces de regenerarnos. Diariamente nos estamos multiplicando, diariamente nuestro cuerpo se está regenerando. Por ejemplo, usted no se da cuenta que su pelo le está creciendo. Cada vez que su pelo está creciendo, eso significa que las células que están en su cabeza, están los folículos pilosos, están multiplicándose. Esas células se están regenerando y le van produciendo el crecimiento adecuado que también es necesario cuando tú estás en un sistema de equilibrio, que esa es una de las cosas también que se para el crecimiento. Cuando tú estás en un estado estresante, también se te para el crecimiento de las células, claro, estamos hablando. Esa multiplicación que hablamos, esa multiplicación normal que debe existir continuamente, entonces comienza a cambiar. Y, por ejemplo, una persona que tiene, vamos a suponer, una herida que se cortó un dedo, se cortó una mano, normalmente tu cuerpo lo repara sin tú intervenir. Tiene los mecanismos internos para reparar esa herida sin que tú intervengas. Pero cuando tú, por X razón, estás estresado o no le has dado los nutrientes necesarios para que esas células puedan repararse, pues eso se detiene. Entonces tú vas a ver que esa herida que se te produjo, pues no cicatriza adecuadamente, no llega a cubrirse completamente y se producen lo que se llaman las úlceras. Las úlceras son muy frecuentes, sobre todo en personas que están sometidas a un estrés crónico y que tienen enfermedades crónicas, por ejemplo, como la diabetes mellitus. Por lo general, el paciente diabético es un paciente súper estresado. Estamos hablando de estrés interno, no estamos hablando del estrés externo, porque una cosa es el estrés externo, una cosa es lo que tú aparentas y otra cosa es lo que tú eres por dentro. Yo puedo estar mirando y estar aparentemente tranquila, pero dentro de mí tener un mar de cosas. Entonces, lo que daña es el estrés interno, ese estrés en el que tú te sometes en el día a día y en el que estás generando continuamente impresiones negativas que vienen de tu medio ambiente, que vienen continuamente y que estás bombardeado. Te levantas, por ejemplo, por la mañana y lo primero que levantas es el televisor y ves una noticia negativa y comienzas a mirar que a tu vecinita le pasó algo. Entonces comienzas a ver el mundo negativamente y comienzas a crearte sensaciones negativas y eso comienza a generarte enfermedad. Lo contrario, cuando tú te levantas temprano por la mañana y lo primero que haces es dar gracias a Dios por estar vivo, y luego de que das gracias, miras la mayor belleza, que es cuando sale el sol y se levanta el sol y vemos esos colores tan grandiosos, vemos toda esa maravilla que nos presenta la naturaleza, vemos los pájaros cantando y comenzamos a escuchar ese sonidito por la mañana de esos pajaritos cantando. Nos tomamos un cafecito y comenzamos a ver la vida
de una manera diferente y la vemos con otro sentido. Entonces, eso te crea los mecanismos que te van a evitar una enfermedad posteriormente, porque te están generando sensaciones positivas, no sensaciones negativas o nocivas. Entonces, eso es importante y creo que es lo más importante que yo quería decirles a todos ustedes, que tengan presente que muchas cosas de las que pensamos, muchas cosas de las que estamos continuamente bombardeados y que estamos continuamente llevando en el día a día, nos pueden enfermar, y que podemos cambiar nuestro pensamiento, que podemos cambiar nuestras emociones a través de reprogramar nuestras emociones. Bien, muchas gracias a todos. Sueña con un mañana, un mundo nuevo debe llegar. Ten fe, es muy posible, sí.